Inventores, creativos y emprendedores. Soy Patricia García de la Fábrica de Inventos y hoy os voy a tratar de explicar en qué consisten los estudios de mercado que hacemos en la Fábrica de Inventos. Los estudios de mercado que hacemos son el primer paso cuando queremos desarrollar un nuevo producto, desarrollar una aplicación o incluso emprender un nuevo negocio. ¿Vale? Y lo que nos van a ayudar es un poco a resolver ciertas incógnitas que es normal y lógico que tengamos en las fases iniciales del desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Vale? Un poco las dudas que vamos a tratar de despejar es saber si nuestro proyecto es viable comercialmente, ¿vale? Para saber si en un futuro la salida comercial que va a tener es buena. Vamos a saber también si es viable técnicamente, porque hay veces que se nos ocurre una idea, pero luego vemos que el producto no existe la tecnología para desarrollarlo o hay otras formas de hacerlo un poco más simple. ¿Vale? Y nos va a ayudar también a saber qué tipo de protección podemos dar a nuestro producto para que quede protegido y digamos, evitemos que otras personas puedan copiarlo. ¿Vale? Entonces, en definitiva, lo que nos va a ayudar un poco es a plantear toda la estrategia que va a seguir desde esta fase inicial hasta la fase final, el proyecto. ¿Vale? ¿Y cómo podemos daros respuesta a estas dudas? Pues básicamente recabando información, porque al final la información es poder. Para ello primero vamos a analizar el sector de los productos, es decir, qué cosas se están desarrollando y qué cosas se están comercializando que puedan ser similares. ¿Vale? En función de ello os vamos a decir si son competencia o no lo son. Posteriormente pasaremos a ver qué patentes se han registrado y en función de ello poderos dar garantías de que lo vamos a poder proteger con éxito. ¿Vale? Posteriormente, un poco con toda esa información que hayamos recabado, vamos a hacer un análisis y vamos a pasar a hacer sesiones creativas. ¿En qué consisten? Básicamente lo que vamos a hacer en esta etapa es juntar a diferentes departamentos de la Fábrica de Inventos para de alguna manera mejorar vuestro producto inicial, ¿vale? Desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista del desarrollo, de la fabricación y del comercial, ¿vale? Que siempre es muy importante. Con todo ello vamos a redactar un informe que os entregaremos a vosotros de aproximadamente unas 90 páginas para que esa información que hemos ido recopilando no solo la analicemos nosotros, sino que vosotros mismos podéis ser también objetivos, ver toda la información y en función de ello poder tomar medidas o tomar decisiones sobre el desarrollo del producto. ¿Vale? Básicamente es en esto en lo que consiste y de todas maneras si tenéis alguna duda o queréis más información no dudéis en llamarnos.